¿Oyen bien? Sí, profesor. Bueno, entonces, buenas noches, bienvenidos a todos. Mi nombre es Juan David Firigua. Ya en un CIPAS anterior, en el primer CIPAS, pues nos pudimos encontrar. Este es el tercer CIPAS que va a estar orientado para el desarrollo del ejercicio 3 de la tarea 2. Este ejercicio corresponde a la temática de técnicas de conteo. Yo creo que ya la mayoría de ustedes pudo revisar de qué se trataba el ejercicio, ya tuvieron de pronto algún acercamiento, entonces la idea del CIPAS de hoy es poder profundizar un poco más en esas temáticas y de esta manera dar una solución adecuada a esos problemas que allí se proponen. Eh, Mi nombre es Juan David Firigua, como ya les dije, en el chat está el link de asistencia para que por favor lo vayamos llenando. Vamos a iniciar entonces definiendo como tal qué es una técnica de conteo. Entonces, las técnicas de conteo son herramientas fundamentales para resolver problemas de probabilidad y estadística. Entonces, estos elementos van a ser base para poder solucionar primero el ejercicio que se les asignó, el ejercicio 3, pero además para entender otros correspondientes a probabilidad, en particular unos que vienen en la siguiente tarea. Entonces, son conceptos básicos que tenemos que tener presentes y tenemos que comprender muy bien para poder resolver lo que viene más adelante. Se aplican en una amplia variedad de áreas, desde la informática, la ciencia de datos, hasta la economía y la ingeniería. En esta presentación exploraremos las reglas básicas de conteo, las permutaciones, las combinaciones y cómo utilizar estas técnicas para resolver problemas de aplicación. Entonces, una de las cosas más chéveres que tiene la probabilidad y en particular estos temas de técnicas de conteo es que son temas que son totalmente aplicables a la vida cotidiana, a la vida real. Entonces, vamos a ver varios ejercicios que pues se asemejan a un diario vivir. Las técnicas de conteo son herramientas matemáticas que nos permiten contar el número de posibles resultados en situaciones en las que el recuento manual sería tedioso o imposible. Hace 15 días en el primer CIPAS nosotros abordamos el tema de técnicas de conteo con una un primer brochazo de estas técnicas que fue el diagrama de árbol. Si nos dimos cuenta, hacer el diagrama de árbol cuando tenemos pocas opciones, pues es bastante sencillo, pero cuando ya empezamos a tener muchísimas opciones, el trabajo se vuelve muy complicado. Si tenemos, por ejemplo, en una posibilidad, en una categoría o en un evento aleatorio, un total de 100 posibilidades, pues hacer un diagrama de árbol de eso se vuelve muy tedioso y contar esta cantidad sería también muy complicada. Entonces, las técnicas de conteo nos permiten reducir esos procedimientos de pronto manuales y tediosos y los convierte en fórmulas o en operaciones que nos permite conocer la cantidad de posibilidades que surgen en un evento aleatorio. Técnicas de conteo se aplican en una amplia variedad de áreas, como ya lo mencionamos, en la teoría de probabilidad, de estadística, informática y economía. Sin embargo, pues no quedan por fuera todas las áreas como la psicología. En las herramientas de psicometría se utiliza mucho la parte de probabilidad, de estadística y otros elementos como regencia en farmacia y demás, que ya vamos a ver aplicaciones y de pronto unos ejercicios que pueden empatar ahí. Comprender las técnicas de conteo es fundamental para resolver problemas en estas áreas y también es útil en la vida cotidiana, por ejemplo, para planificar eventos o para diseñar experimentos. Entonces vamos a iniciar como tal ya con esta teoría básica, vamos a empezar a mirar algunos ejercicios. Acá la idea es que me ayuden a leerlos, me ayuden a comprenderlos y pensemos cómo podríamos resolverlo. A partir de eso hacemos como tal, concretamos esas ideas y las transformamos en fórmulas, en teorías para que podamos generalizar esos procedimientos. Entonces, para poder escribir mejor voy a apagar mi cámara y por favor, alguien que me ayude a leer ese ejercicio que tenemos en pantalla. Ojalá no todos a la vez. Imaginemos que estamos organizando una fiesta de cumpleaños y queremos hacer una lista de todas las formas posibles en que podemos sentar a los invitados en línea recta. Supongamos que tenemos 5 invitados. ¿Cuántas formas diferentes hay para sentar a los invitados?
Exactamente, muy bien. Entonces, la situación es bastante clara. Nos están diciendo, vamos a organizar una fiesta y a los invitados los vamos a sentar en una línea recta, como si estuvieran en una fila. Pero solamente tenemos 5 invitados. ¿De cuántas formas diferentes podemos sentar a esos 5 invitados? Entonces, supongamos que un invitado es Juan, otro invitado es Paula, otro invitado es Mario, otra invitada es Claudia y otro invitado que sea David. Esta es una forma de organizarlos. Otra, ¿cuál podría ser? Yo puedo poner primero a Paula, luego a Juan, Mario, Claudia y David. Y es otra forma diferente. Pero otra forma si yo intercambio estos dos. Otra forma si yo intercambio estas dos. Otra forma si yo intercambio a estos. Y así puedo empezar a identificar que existen muchísimas formas diferentes para poderlos ubicar. La pregunta es ¿cuántas? Exactamente cuántas formas existen para poder ubicar a esas personas. Entonces, los escucho. ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué podríamos hacer? Y a partir de lo que ustedes me digan, empezamos a resolver. Sin miedo que acá nadie los va a regañar por lo que digan. La idea es que al contrario participemos todos. ¿Qué se nos ocurre? Si me están escuchando, de pronto no me escuchan. Buenas tardes, buenas noches, ¿me escuchan bien? Yo lo escucho, no tengo ni idea de la respuesta. Sí, bueno, están como participativos el día de hoy. Vamos entonces de una vez a resolver esto porque si no acá nos quedamos toda la noche. Vamos a suponer lo siguiente. Yo tengo, se me fue la diapositiva adelante, pero listo. Yo tengo 5 sillas, 1, 2, 3, 4 y 5 sillas, y yo tengo en total a 5 personas. Para la primera silla, ¿cuántas personas podría sentar acá? ¿Cuántas posibilidades tengo para sentar en la primera silla? Una, en simultáneo una, pero 5 elecciones. 5 posibilidades, ¿cierto? Como ya senté a una Señor. persona acá, en la siguiente silla, ¿cuántas posibilidades voy a tener? 4. 4. 4. Como ya senté a alguien acá, en la siguiente voy a tener 3. Como ya senté a alguien acá, en la siguiente voy a tener 2 posibilidades y como ya senté a alguien acá, en la última voy a tener solamente una posibilidad. Como vimos hace 15 días en diagrama de árbol, nosotros utilizábamos algo que se llamaba el principio de multiplicación y lo que hacíamos era multiplicar esa cantidad de opciones. Si alguien nos ayuda a hacer la cuenta, ¿cuánto sería ese resultado? 5 factorial 120. 120, ¿cierto? Existen en total 120 posibilidades. Y por acá su compañero mencionó algo que va a ser muy importante para esta técnica de conteo, que es la primera que tenemos acá. Entonces, pilas acá. Voy a borrar esto para poder entender mejor. Dice, podríamos intentar hacer una lista de todas las posibles combinaciones, pero sería tedioso y sería difícil de llevar a cabo para grupos más grandes. En cambio, podemos utilizar el concepto de factorial para resolver rápidamente el número de formas posibles. Si no hubiéramos hecho esta cuenta de acá, usted tendría que haberse imaginado todas las 120 formas diferentes y al hacerlo de manera manual probablemente se le olvide una o repita alguna, entonces el proceso le queda mal. De esta manera, entonces, vamos a utilizar, como mencionan ahí, el factorial de la siguiente manera. Esto de acá es la explicación de lo que acabamos de hacer. Dice, el número de formas en que podemos sentar a los invitados alrededor de la mesa o de una línea recta, como mencionamos, es igual al número de permutaciones de 5 elementos, es decir, 5 factorial. No, con Esto es esa, igual, hombre, con esa, métele de esa. porfa, si apagamos los micrófonos. Jason, gracias por apagar el micrófono. Sí me entiende. Jason, gracias. Listo. Entonces, si nosotros miramos 5 factorial, es lo mismo que decir 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es 120, que es exactamente lo que nosotros acabamos de hacer. Este 5 factorial, entonces, corresponde a la manera de organizar 5 elementos en 5 espacios. ¿Listo? Acá estamos listando ahí, listo.
De esta manera, cuando yo menciono un 5 factorial, estoy diciendo, voy a tomar este número y voy a multiplicar por todos sus anteriores hasta llegar al número 1. 5 factorial sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y sería la cantidad de posibilidades que yo tengo de organizar a 5 elementos en 5 espacios. ¿Listo? De esta manera, entonces, tenemos que el resultado es 120 y el factorial también lo podemos definir recursivamente con esta fórmula que tenemos acá. N factorial es n por n menos 1 factorial, pero eso está un poquito enredado. Entonces ya vamos a entender un poquito mejor. Nos dice, el factorial es útil para calcular el número de permutaciones de n elementos, es decir, el número de formas en que se pueden ordenar n elementos distintos. La forma de calcular el número de permutaciones de n elementos es n factorial, ya que el primer elemento se puede elegir de n formas, el segundo de n-1, el tercero de n-2 y así sucesivamente hasta llegar al número 1, que fue exactamente lo que hicimos ahorita. En la primera silla podía sentar a 5 personas, en la siguiente a 4, 3, 2, 1 y de esa manera surgió el factorial. Ahora, si comprendimos ese ejercicio, pensemos en este de acá y ustedes me dicen cómo lo podemos resolver. Dice, ¿cuántas palabras tengan o no tengan sentido se pueden formar con las letras de la palabra amigo? ¿Cómo podríamos hacerlo? Básicamente lo mismo, son 1, 2, 3, 4, 5 posibilidades. Exactamente, entonces tendríamos de nuevo 5 espacios, 1, 2, 3, 4 y 5. Para el primer espacio yo tengo una posibilidad de 5 letras, como acá ya puse 1, para el siguiente serían 4, 3, 2 y 1. ¿Listo? Como ya lo hicimos, pues sabemos que el resultado es 120. Pero ¿qué pasará si yo no digo la palabra amigos, sino la palabra amigos? ¿Qué cambiaría? Una Aumenta posición el más. número de posibilidades. Va a aumentar el número de posibilidades. Entonces ya no va a ser 5 factorial, sino que va a ser 6 factorial. 6 factorial. ¿Listo? Porque tendría 6 posibilidades en cada, en total, 6 letras diferentes. ¿Cuánto nos daría este resultado? 720. 720. ¿Listo? Muy bien. Quiere decir que hay 720 formas diferentes de crear palabras, tengan o no tengan sentido, con las letras de la palabra amigos. Imagínese usted ponerse a hacer las 720 combinaciones. No acaba nunca y probablemente, como le decía, o le falte una o le sobre alguna. Entonces, con esta técnica podemos saber exactamente cuántas posibilidades son. En las calculadoras existe una tecla que es X y un signo de admiración. Ese signo de admiración se llama factorial. Cuando queremos calcular el factorial de un número grande, pues hacer esta multiplicación es complicado. Por ejemplo, 19 factorial sería 19 por 18 por 17 por 16 por 15 por 14 por 13 y hasta llegar al 1. En la calculadora, cuando oprimimos esta tecla, pues ya podemos hacer la cuenta mucho más fácil. Si alguien tiene una calculadora a la mano, ubique la tecla y escriba 19 factorial a ver cuánto nos da. ¿Cuánto sería ese resultado? Si tienen por ahí una calculadora a la mano, Es un número grandísimo, 100. Paso. Tiene 3, 6, 9, 12, 15, 18. 121.645.100, algo así. son 18 dígitos. cientos de miles de millones, ¿cierto? Pero los primeros 3 números son 121, ¿cierto? A ver si lo hicimos bien. Y es un número supremamente grande. Entonces, imagínese usted si quiere organizar 19 elementos, usted tiene una cantidad, un número exageradamente grande que son cientos de miles de millones de formas de poder ubicarlo. Pero con el factorial podemos identificar eso de una manera muy sencilla. Entonces, primera técnica de conteo, utilizarlo con el factorial. Yo creo que quedó muy sencillo, muy bien explicado, es muy sencillo. Cuando yo tengo un número de elementos y quiero revolverlos entre sí y mirar de cuántas formas los podemos ubicar. ¿Listo? Vamos a ¿Cómo, resolver cómo, este. cómo es el nombre técnico de esta técnica de conteo? El nombre técnico es una variación sin repetición.
Variación Pero- sin repetición. pero sin embargo se conoce con el nombre de factorial, que es como la operación que se utiliza. Bueno, este ejercicio es muy parecido al que acabamos de hacer. Dice, supongamos que tienes 6 libros diferentes en tu biblioteca A, B, C, D, E y F y quieres saber de cuántas formas diferentes las puedes ordenar. ¿Cuál sería el resultado? En este caso tengo 6 libros, sería 6 factorial. El resultado es 720. ¿Y qué pasa si la persona no tiene 6 libros, sino tiene 9 libros? Pues sería 9 factorial. ¿Qué cuánto sería 9 factorial? 362.880. 880 formas, ¿cierto? Si esa persona tiene 9 libros y las quiere organizar, tiene un total de 362.880 formas de organizar esos 9 libros. Entonces vean que los números se van haciendo cada vez más grandes, así utilicemos una cantidad pequeña, ¿cierto? La diferencia entre 6 y 9 libros son solamente 3, pero las cantidades de posibilidades se aumentaron en 360.000 formas, más de 360.000. Entonces, vean que las técnicas de conteo nos simplifican muchísimo ese ejercicio. Bueno, creo que factorial quedó claro. No sé si hay alguna duda. Esa es la técnica más sencilla, que de pronto es más fácil de reconocer. Vamos a mirar este ejercicio que tenemos acá, que ya tiene unas condiciones diferentes y vamos a empezar a analizar qué diferencias hay y cómo lo resuelve. ¿Quién me ayuda a leerlo? En un grupo de 30 estudiantes se quieren seleccionar 5 para conformar un comité. El orden de escogencia va a decidir el puesto que cada quien va a tener en el comité. El primero será presidente, el segundo vicepresidente, el tercero secretario, el cuarto tesorero y el quinto será suplente. ¿De cuántas formas diferentes puedo escoger el comité? Listo. Entonces vean que ya empezaron a aparecer elementos distintos, porque anteriormente yo tenía 5 elementos, quiero reorganizar esos 5 elementos y ya. En cambio acá, vean la diferencia, de un grupo grande, de un grupo de 30 estudiantes, quiero seleccionar un grupo más pequeño. En este caso quiero seleccionar 5 estudiantes. Y otro elemento importante es que el orden en que yo escoja a esos elementos va a importar, porque en este caso, según como yo los escoja, van a tener su puesto. Entonces, tengo un grupo grande, de ese grupo grande quiero seleccionar un grupo más pequeño y el orden en el que yo escoja los elementos va a ser importante. ¿Cómo lo vamos a resolver? Entonces, yo tengo 5 espacios, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5 espacios en donde cada uno de esos espacios va a representar un puesto en el comité. Para el primer puesto, que en este caso es presidente, ¿cuántas posibilidades tengo de escoger a una persona para ese primer puesto? 30. 30. Pero como acá ya escogí algo, para el siguiente puesto que es vicepresidente, ¿cuántas opciones tengo? 29. 29. Y para el siguiente, 28, 27 y 26. Vean entonces que en el caso anterior nosotros llegamos hasta el 1, multiplicando descendientemente 5, 4, 3, 2, 1. Acá no. Acá contamos únicamente 5 espacios de para atrás, 30, 29, 28, 27 y 26, y ahí paro de contar. ¿Por qué? Porque de todos esos 30 yo solamente voy a escoger a 5. ¿Cuánto nos da ese resultado? 17.100.720. Exactamente, 17.100.720. Entonces, es una cantidad muy grande de posibilidades y solamente en un grupo de 30 estudiantes, que son poquitos estudiantes, yo puedo escoger un comité de 5 personas de 17.100.720 formas diferentes. De nuevo, ¿qué características fueron importantes acá? Un grupo grande, selecciono un grupo más pequeño y el orden de escogencia va a ser importante. ¿Listo? Pero recordemos que acá la idea es simplificar esos procesos y tener que multiplicar 30, 29, 28 es complicado. Y si yo no digo que quiero escoger a 5, sino que quiero escoger a 10, hacer 10 multiplicaciones, qué pereza. Y si tengo que escoger a 20, pues más complicado todavía, se vuelve muy tedioso.
Entonces, la idea de las matemáticas es simplificarnos todos esos procesos y surge una cosa que se llama la permutación. ¿Listo? La permutación, en este caso vamos a utilizar estos dos números importantes, 30 y 5, y como en la escogencia me importa el orden, voy a poner acá una P. Entonces es una permutación. Ya vamos entonces a ver, a partir de esto que acabamos de construir, la teoría que hay detrás. Entonces miremos así, el título de esta segunda técnica de conteo es la permutación. ¿De qué se trata una permutación? Entonces, es un arreglo ordenado de elementos donde el orden en que se colocan los elementos es importante. He recalcado mucho eso. Acá el orden importa. El orden es importante. Porque vamos a ver más adelante otra técnica en donde el orden no es importante. Y para poderlas diferenciar, yo tengo que conocer las características. En la permutación, el orden es importante. Dice, se quiere organizar K elementos de un grupo de N elementos y el orden importa. Es decir, lo que acabamos de comentar. De un grupo grande, que es N, yo quiero seleccionar un grupo pequeño, que es K, y el orden en que lo seleccione va a ser importante. Y la fórmula es la siguiente. Entonces, esa es la formulita que nosotros vamos a utilizar. Es una fórmula ya matemática utilizando los factoriales que acabamos de ver de qué se trataban. Y esa es la fórmula que me va a permitir a mí conocer esos resultados que tuvimos anteriormente. En el ejercicio anterior, como eran poquitos números, los números eran pequeños, 30 y 5 son números pequeños, era muy fácil calcularlo. Pero si yo tengo 250, pues la cantidad de multiplicaciones va a ser mucho mayor y va a ser más difícil de calcular. Pero con esta fórmula se simplifica muchísimo todo. Y sin embargo, cuando tenemos una calculadora científica, si la tienen por ahí a la mano, ubiquen una tecla que se llama NPR o NPK. Alguna de las dos. Tiene la P mayúscula en la mitad. Y hagamos ese ejercicio. ¿Cuánto les da 30? Escriban el número 30, luego oprimen la tecla NPR, NPR, y luego opriman el número 5 y opriman el igual. A ver, ¿qué número le sale ahí? ¿Sí ubicaron la tecla? En algunas calculadoras está por los lados de la tecla de multiplicación, utilizando Shift. En algunas otras está en la parte de arriba. Ubíquenla bien. ¿Alguien la pudo encontrar? Bueno, como que se me cayó el internet porque nadie contesta a estos muchachos. No, pero no la encuentro yo. No la No encontramos la- buena. sí, el 6. Es importante que la tengan por ahí a mano porque esa tecla les va a ayudar muchísimo en los ejercicios y les va a solucionar muchos procedimientos. Si no la encontramos, pues hay que hacer esta cuenta. ¿Listo? Sería, para este caso, los números que ya di sería 30 factorial dividido entre 30 menos 5 factorial. En este caso, pues quedaría 30 factorial dividido entre 30 menos 5, 25 factorial. ¿Y el resultado cuánto les dio? 17.100.720. 100.720, que es exactamente el mismo resultado que tuvimos en el ejercicio anterior. Entonces, tenemos tres formas para hacerlo. La primera es haciendo los espacios y multiplicando uno a uno, como hicimos en el primer ejercicio. Otra manera es directamente con la calculadora, oprimir estas teclas y nos da el resultado. Y la otra es utilizando la fórmula. Yo cojo acá, reemplazo el factorial de 30, lo divido entre el factorial de 25 y el resultado me tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces, con base en esto, vamos a resolver otro ejercicio. ¿Quién me ayuda a leer?
En una competencia de atletismo participan 25 atletas. ¿De cuántas formas diferentes se pueden organizar el podio si en él se tienen en cuenta los 5 lugares de la competencia? Los 5 primeros lugares de la competencia. O sea, básicamente me están diciendo, de esos 25 atletas, saque 5 que van a ser los primeros lugares. ¿De cuántas formas lo podemos hacer? Entonces acá nos empezamos a preguntar lo siguiente. Primero, ¿de un grupo grande quiero sacar un grupo más pequeño? ¿Sí o no? ¿De un grupo Sí, grande quiero sacar uno más pequeño? Sí. Sí. ¿De los 25 quiero sacar un grupo de... Se me fue. Un grupo de 5, ¿cierto? De estos 25 quiero sacar un grupo de 5. Segunda pregunta importante. ¿Es importante el orden o no es importante el orden acá? Pues ahí no lo está declarando, dice solo los 5 primeros lugares y ya. No lo está declarando, pero si leemos el ejercicio, ¿la idea cuál es? Organizar Un un podio. podio. ¿Será que es Ujú. importante el orden en ese podio? En el caso del podio, pues yo creo que sí. Claro que sí, porque el podio me dice primer, segundo, tercer, cuarto y quinto lugar. Y no es lo mismo llegar de quinto lugar en la competencia a llegar de primer lugar. Quiere decir entonces que acá el orden importa y de un grupo grande voy a sacar un grupo pequeño. Cuando se cumplen esas dos condiciones, tenemos la técnica de conteo de la permutación. En este caso, ¿cuál sería la permutación? 25 permutado ¿con quién? 5. Con 5, que es el grupo pequeño. Esto sería igual, según la fórmula, a 25 factorial dividido entre 25 menos 5, todo esto factorial, que esto es lo mismo que 25 factorial dividido entre 25 menos 5 le da 20 factorial. Y podemos usar la calculadora, bien sea o para hacer esta cuenta que tenemos acá, esta división, o directamente con la tecla de permutación para mirar el resultado. ¿Cuánto nos dio? 6.375.600. 6.375.600. Quiere decir que existe esa cantidad de combinaciones no, sino de organizaciones, de permutaciones, para seleccionar de esos 25 atletas un podio de 5. ¿Claro cómo funciona esto? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Vamos bien, voy muy rápido, ustedes me dirán. Hasta ahora bien. Todo bien, profe. Hasta ahora bien, listo. Entonces, recuento hasta el momento. Tenemos el factorial lo utilizo cuando yo tengo un grupo de elementos y a todos los quiero reorganizar. Primera técnica de conteo. La segunda técnica que vimos fue la permutación, que es cuando tengo un grupo grande, de ese grupo grande quiero seleccionar un grupo más pequeñito y me importa el orden. Esto sí importa el orden. Ahora vamos a mirar lo siguiente. ¿Quién me ayuda a leer? En un grupo de 30 estudiantes, se quieren seleccionar 5 para conformar un comité. En este caso, el orden no importa, puesto que todos van a desempeñar el mismo rol. ¿De cuántas formas diferentes puedo escoger el comité? Listo. Entonces vean la pregunta y qué diferencia tiene esta pregunta con la anterior, que es básicamente lo mismo, solamente cambia una cosita. Que ahí no Que no importa el orden. importa el orden. Que acá no importa el orden. Cuando no importa el orden, ya surge una nueva técnica de conteo. Ya no será una permutación, porque la permutación es cuando sí me importa el orden. Cuando no me importa el orden, entonces vamos a utilizar una cuestión que se llama la combinación. ¿Listo? Combinación. ¿Cuándo se utiliza la combinación? Cuando de un grupo grande quiero seleccionar un grupo más pequeño, pero no me importa el orden en que yo los escoja. ¿Cómo sería esto? Entonces la forma, hay dos maneras para escribirlo. Sería, por ejemplo, 30 combinado 5, pero otra manera, que es la que más se encuentra en los libros, es la siguiente. Entre paréntesis, arriba el número grande, abajo el número pequeño, como si fuera una fracción, pero sin la línea que los divide. Si yo pongo esa línea que los divide, estoy diciendo 30 quintos.
Para decir la combinación, yo tengo que eliminar esa línea que los divide. Entonces vamos a eliminarla, porque si no sería una división. Así sería 30 combinado 5 en sus dos formas diferentes. Resulta que acá la fórmula va a cambiar un poquito. Aquí la fórmula sería hacer lo mismo que teníamos antes, pero dividiéndolo entre las posibilidades del orden, es decir, de cuántas formas yo puedo organizar a estos 5 elementos. En este caso sería 30 permutado 5 dividido entre las formas de organizar 5 elementos, que sería 5 factorial. Pero esta cosa de acá no la entiende pero nadie. Por el momento, ¿cómo lo vamos a hacer? Con la calculadora. Vamos a ubicar la tecla que dice NCR y vamos a colocar 30 NCR5. Le damos la tecla igual a ver cuánto nos dio. Y antes de que me digan el resultado, ¿deben haber más posibilidades en la combinación o en la permutación? En la combinación, ¿Por qué? porque no estás haciendo como un apartado de la opción pequeña, creo. Listo. Resulta que hay mayor posibilidades siempre en la permutación, porque en la permutación sí importa el orden. Entonces, tener, por ejemplo, 1, 2 y 3, para la permutación es diferente a si yo tengo 3, 2, 1. En cambio, en la combinación, estas dos cosas son iguales porque son los mismos elementos y no me importa el orden. ¿Listo? Siempre la permutación va a tener mayor cantidad de elementos que una combinación. Y ahora sí, ¿cuánto les dio ese resultado al meterlo en la calculadora? 1187.55. No, señor, no, señor. ¿Algún número metió mal o la tecla la metió mal? NCR dijo, 30 NCR5. pues que yo ya había dividido por 5. No, pero sí, tienes razón. 142.506. 142.506 posibilidades. Vean que en el ejercicio anterior que nosotros acabamos de resolver de permutación era prácticamente lo mismo. Devolvámonos por acá. Del grupo de 30 quiero escoger a 5, me importa el orden. La total de posibilidades es 17.100.000. Mientras que si no me importa el orden, el total de posibilidades se disminuyó drásticamente, porque ahora quedamos únicamente con 142.000. O sea, pasamos de 17 millones a 142.000. La diferencia es abismal porque en la permutación sí me importa el orden, en la combinación no me importa el orden. Pero teniendo en cuenta esto, entonces ya vamos a mirar esa teoría. Combinación, nombre de la tercera técnica de conteo, la combinación. Una combinación es un arreglo ordenado de elementos donde el orden en que se colocan los elementos no es importante. ¿Listo? ¿Cuándo diferencia una combinación de una permutación? En el orden. Si me importa el orden, es permutación. Si no me importa el orden, es combinación. De nuevo, entonces se organizan K elementos de un grupo de N elementos, el orden no importa. De un grupo grande, selecciono un grupo más pequeño y el orden no me importa. Y esta es la fórmula. Entonces, esta fórmula ya es un poquito más entendible, que es n combinado k es n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Las cuentas son un poquito largas si las hacemos manualmente, pero como les digo, ahí en la tecla de la calculadora nos va a salir mucho más fácil. Por ejemplo, en este ejercicio de 30 combinado 5, la fórmula ¿cuál sería? Sería 30 factorial dividido entre 5 factorial multiplicado por 30 menos 5 factorial. Y todo esto así debería meterlo en la calculadora o hacer las cuentas, primero lo de arriba, luego este de acá, luego esto de acá, multiplicar y dividir. Se complica un poquito más el procedimiento, pero con esa tecla que tenemos en la calculadora va a ser mucho más fácil. Recordemos acá, puedo escribirlo NSK o puedo escribirlo Hola, N y K. ¿estás ocupada? Bueno, por acá sí cerramos los Buenas noches micrófonos. para lleno. Estamos ocupados en pleno Estamos ciclo. ocupados, sí. Oscar creo que tiene ahí el micrófono prendido. Listo. Entonces, de eso se trata una combinación. Organizo un grupo grande,
saco un grupo más pequeño y no me importa el orden. ¿En qué otro ejemplo podemos mirarlo? Entonces, ¿quién me ayuda a leer este de acá? Se me fue, creo que un número de más. En una Así. En una bolsa, bolsa hay 15 bolsas. En en una una bolsa. Bueno, dejemos compañero, acá a la En muchacha una eso, bolsa hay a 15. Karen. Dejemos a Karen que ya intentó 3 veces y no la dejamos hablar. en una Karen, bolsa hay 15 pelotas de diferente color. ¿De cuántas formas diferentes se pueden extraer 7 balotas sin reemplazo, sabiendo que el orden de la extracción no importa para el resultado final? listo. Entonces acá es muy claro porque de un grupo grande, que son 15 balotas, quiero sacar un grupo más pequeño, que son 7 balotas, sin reemplazo. ¿Qué significa sin reemplazo? Que cuando yo saqué una balota, no la vuelvo a meter en la bolsa, sino ya se quedó por fuera. Y el orden no importa. Acá de una me están diciendo, eso es una combinación. ¿Qué combinación será? ¿Qué números? Será la combinación de 15 combinado 7, que es lo mismo decir 15 combinado 7, que según la fórmula que nosotros acabamos de ver, sería 15 factorial sobre 7 factorial por 15 menos 7 factorial, que esto sería 15 factorial dividido entre 7 factorial multiplicado por 15 menos 7 nos da 8 factorial. Ahí usted puede meter eso a la calculadora. Vamos a hacerlo esta vez, bueno, aunque creo que 15 factorial da un número muy grande y me va a tocar escribir mucho, pero bueno, intentémoslo a ver. Se me perdió la calculadora factorial. Sí, es un número bastante grande, pero vamos a hacerlo solo por esta vez. 15 factorial, eso nos da 13, 0, 7, 6, 7, 4, 3, 6, 8, 1, 2, 3 ceros, dividido entre 7 factorial. ¿Cuánto nos da 7 factorial? 5040 multiplicado por 8 factorial, que en este caso sería 40.032. ¿Qué? 320. Ahora sí. ¿Qué deberíamos hacer? Multiplicamos estos dos números y cuando tengamos ese resultado dividimos lo de arriba con lo de abajo. Nos van a dar números supremamente grandes, pero como ya les enseñé, con la teclita podemos simplificar mucho el procedimiento. ¿Y eso cuánto nos da? 6.435. ¿Listo? Si lo hacemos manualmente, va a ser un procedimiento un poco largo, vamos a tener muchos números, pero nos tiene que dar lo mismo que si utilizamos la tecla de la combinación de la calculadora. ¿Listo? Otra posibilidad también, si su merced no tiene una calculadora, no pudo descargar una calculadora científica en su teléfono o no encontró esa tecla, es utilizar GeoGebra. GeoGebra, usted puede escribirle también 15 NSR 7, le da Enter y ahí también tiene que darle el resultado porque en GeoGebra también existe la posibilidad de la combinación. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro o todo bien? Hasta el momento, claro, pues. Hasta el momento bien, bueno. Entonces ya vamos 3 técnicas de conteo. Retomemos. La primera fue permutación, perdón, factorial, cuando yo tengo un grupo de elementos y a todos los quiero reorganizar. La segunda fue permutación, cuando yo tengo un grupo grande, quiero sacar un grupo pequeño y sí me importa el orden. Y la combinación, cuando yo tengo un grupo grande, saco uno pequeño y no me importa el orden. ¿Listo? Vamos entonces a la cuarta y última técnica de conteo que tenemos por acá, a ver cómo la resolvemos. ¿Quién me ayuda a leer?
Supongamos que tienes 3 sabores diferentes de helado, vainilla, chocolate y fresa, y quieres saber de cuántas formas diferentes puedes elegir 2 bolas de helado para hacer un sundae. Además, permites que se repitan los sabores de la misma bola de helado. Listo, entonces pilas acá, que ya tenemos elementos importantes. Me dicen, tengo 3 sabores de helado, es decir, 3 opciones. Puedo elegir 2 bolas, es decir, 2 posibilidades para cada uno de los 3 sabores. Y además yo puedo repetir esos sabores. ¿Listo? Una posibilidad, ¿cuál es? Escoger fresa y vainilla. Otra posibilidad es escoger vainilla y vainilla. Otra escoger chocolate y fresa. ¿Listo? Ahí están posibilidades. ¿Cómo lo podemos resolver? Entonces, como estamos haciendo, hago 2 rayitas. Cada rayita va a representar una bola de helado. Para la primera bola, ¿cuántos sabores puedo colocar acá? 1. Bueno, 3. 3 posibles sabores de helado. Y para la segunda bolita de helado, También 3. también 3, porque en este caso sí puedo repetir. Por principio de multiplicación, esto es 3 por 3, que pues todos sabemos que es 9, pero viéndolo de otra manera es 3 elevado a la 2. ¿Listo? Y esto nos da 9. Cosa importante de este ejercicio, tengo diferentes eventos, diferentes posibilidades, pero yo repito eventos y puedo repetir las posibilidades. ¿Listo? En este caso, esto que estamos haciendo se llamaría una variación con repetición. Título de nuestra cuarta y última técnica de conteo, las variaciones con repetición. Importante esto para identificarla, pues que se puede repetir, tiene repetición. Entonces, una variación con repetición es un arreglo ordenado de elementos donde el orden en que se colocan los elementos es importante y se pueden repetir las opciones. Como ya vimos en el ejemplo anterior, yo puedo repetir el sabor de helado. Dice, se repiten cada veces un experimento con n posibilidades. Yo voy a repetir un experimento cada veces, en el ejemplo anterior, son las bolas de helado, 2 bolas de helado, con n posibilidades. En el caso anterior teníamos 3 posibilidades por cada bola de helado, que eran los sabores diferentes. ¿Cómo es la fórmula? N a la k. Por eso fue que ahorita nos dio 3 a la 2. Tenía 3 posibilidades de 2 veces que repetía el experimento. N a la k. ¿Listo? Esto es bastante sencillo. Vamos a ver entonces este ejemplo para finalizar ya nuestro encuentro. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Cuántos resultados diferentes se pueden obtener si se lanzan 4 dados y 5 monedas al mismo tiempo? 4 dados y 5 monedas. Eso está bastante grande, pero como ya supimos cómo hacerlo, va a ser muy sencillo. Tengo 2 eventos diferentes, 2 situaciones diferentes. Una que son los dados y otra que son las monedas. ¿De cuántas formas diferentes yo puedo lanzar 4 dados? Entonces pensemos en un dado. ¿Cada dado cuántas opciones tiene? 6 por 4. 6, Seis 6, pero a no la por 4. 4. 6 a la 4. A una empresa. Elevado a la 4. 6 porque son las posibilidades, elevado a la 4 porque son las veces que yo repetí. ¿Por qué repetí? Pues porque lo lancé 4 veces. ¿Y las monedas? ¿Cuántas posibilidades tengo en cada moneda? 2. 2. ¿Y cuántas veces las lancé? 5. 5 veces. Por principio de multiplicación, el resultado sería multiplicar esos 2 resultados. ¿Quién me dice cuánto es 6 a la 4? 1296. 1296 multiplicado por 2 a la 5, que es 32. Como contador, Mike. ¿Y esto cuánto nos daría? Esa multiplicación. 41.472. 41.472 formas diferentes de posibilidades cuando yo lanzo 4 dados y 5 monedas al mismo tiempo.
¿Sí es claro cómo funciona? Yo creo que sí está bastante fácil y si se dan cuenta son situaciones que podemos encontrar en la vida real y que podemos realmente pensarlo. Por ejemplo, hay de tareita para que ustedes lo analicen. Yo sé que acá hay mucha gente que le gusta hacer el baloto. ¿Cuántas posibilidades diferentes tenemos de hacer un baloto? ¿Cómo funciona un baloto? ¿Alguien de acá sabe cómo funciona un baloto? Pues son ¿Cuántas? 6 balotas, 6 balotas? sí. O sea, son 6 posibilidades y son Ajá. como 50 balotas, creo. 50 no. Son, en este momento no sé exactamente si son 43 o 46, alguna de las dos. En ese caso, si yo quisiera saber la cantidad de posibilidades del baloto, tendría que hacer una permutación, una combinación, un factorial o una variación con repetición. ¿Qué creen ustedes? Factorial. ¿Factorial? Listo. El factorial no nos serviría porque el factorial sería coger las 43 balotas y organizarlas a todas. Entonces, Yo creo esa que no una nos serviría. combinación. Exactamente, en este caso Entonces sería sería una combinación. una combinación, exactamente, porque si yo tengo acá, por ejemplo, el 24 y acá saco la balota 2, es lo mismo que si yo primero saco la 2 y luego el 24. Ahí no importa el orden. Sería una combinación. Si son 6 espacios nomás, pues sería 43 combinado con 6. ¿Cuánto les da eso? Eso nos da un total de 6.096.454 formas diferentes de hacer un baloto. Quiere decir que cada vez que juega un baloto hay una posibilidad en 6.096.454. Por eso es que ganarse el baloto es casi imposible, porque es atinarle a una combinación de esas 6 millones de posibilidades que existen. ¿Listo? Entonces ahí para que lo vean que funciona mucho. Si usted lo mira en el chance, lo mismo, pero el chance usted puede repetir. Entonces sería algo como lo que acabamos de hacer. Entonces vean ahí para que vayan analizando cómo funcionan las apuestas y será que quién gana más plata, el que gana la lotería o el baloto o la empresa que está haciendo eso. Entonces ahí se los dejo de análisis. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Este es el espacio ya para que pregunten si tienen dudas, si tienen alguna cuestión, o si no, cerramos acá ya el espacio. Entonces los escucho. O todo bien.